Bien, pues estamos ya en el tema 15, vamos a hablar de los accidentes y lo vamos a dividir en dos vídeos también. Primero vamos a ver los accidentes de circulación, el por qué se producen, eso va a ser un vídeo, y otro vídeo va a ser cómo nos comportaríamos en caso de accidente y alguna pequeña cosa que damos de los primeros auxilios, pero muy poquito, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante aquí es que controlemos esta primera parte del por qué se producen los accidentes de circulación. Mirad, dice que los accidentes son una de las principales causas de muerte en nuestro país, de verdad. Y cuando se produce un accidente se están produciendo los siguientes daños. Mirad, se producen daños a las personas, daños materiales, costes sanitarios y costes administrativos, ¿vale? Y todos estos costes los asumimos todos los ciudadanos, es decir, ¿quién paga al 061? ¿Eh? Es decir, ¿quién paga al médico que hace entrada o al celador o al que sea que hace entrada y registro de un paciente? Pues estamos hablando de que todos esos costes, tanto sanitarios como administrativos, los vamos a pagar entre todos los ciudadanos. Aquí a modo de un perfil, fijaros, dice que hay más muertos y heridos hospitalizados entre la edad de 34 y 44 años, si bien los accidentes mortales por tema de circulación aumentan a partir de los 14-15 años, claro, que es la edad en la que ya se puede llevar un ciclomotor. Dice, los jóvenes no son el grupo más numeroso de conductores en la sociedad, pero sí porcentualmente son los que sufren más accidentes, ¿vale? Es decir, que es lo que le estoy diciendo, que hay menos conductores jóvenes que mayores, pero sufren más número de accidentes. ¿Dónde se producen los accidentes? En vías interurbanas, es decir, fuera de poblado, hay más víctimas mortales, aunque se producen más accidentes con víctimas, es decir, tanto heridos como muertos en vía urbana. Claro, es decir, ¿por qué hay más muertos en los accidentes fuera de poblado? Porque se desarrolla más velocidad. Sin embargo, dentro del poblado hay menos muertos, pero como hay un mayor número de heridos, en el total de víctimas que se entienden muertos y heridos, en poblado hay más que fuera de poblado. Si hablamos de muertos, solamente habría más fuera de poblado. Se producen más accidentes en las rectas y no en las curvas. Lo comentaba también en algún tema por ahí, es decir, llegamos a la recta y es cuando nos relajamos. Y luego dice que las autopistas y autovías son las vías más seguras o se consideran más seguras, sobre todo que carreteras convencionales. Hombre, pensar que en una autopista o autovía nos estamos quitando lo que es un sentido contrario de circulación. ¿En qué periodos se produce mayor número de accidentes? En vacaciones, fines de semana y festivos, sobre todo de madrugada. En fines de semana y festivos, en la hora de madrugada. Y también durante el día, en la hora de entrada al trabajo y de salida del trabajo. Si bien dice que el 70% se produce en el trayecto de ida al trabajo. Esto es importante porque de toda esta parte, mirar del por qué se producen los accidentes, quieren que la controlemos obviamente para evitarlo. Entonces nos van a hacer muchas preguntas en los test. Vale, se producen accidentes en vacaciones, fines de semana, durante el día, esto ya lo hemos visto. ¿Qué factores intervienen en un accidente? El conductor, ahora después lo desgranaremos un poquito, la vía y el vehículo. Y de los tres factores, pensar que el mayor responsable es el factor humano. Se entiende o se dice que el conductor está implicado, el que causa entre el 70 y el 90% de los accidentes de circulación. Vale, muchos de ellos asociados a la velocidad y a otros muchos factores. Bien, dice los accidentes no son inevitables, es decir, no todos los accidentes se pueden evitar, pero actuando sobre estos factores de riesgo, conductor, vía y vehículo, podemos prevenir y disminuir mucho el número de accidentes, eso está claro. Es decir, muchísimos de los accidentes se podrían evitar. No todos, pero muchísimos, sí. Bien, el conductor es el que más influye en los accidentes, debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por la vía y su entorno. Y el nivel de capacidad depende del conductor y del vehículo. Aquí podemos aplicar todo lo que hemos visto en el tema 10 del estado psicofísico del conductor. Tiempo de reacciones, que lo veremos después, lo repasaremos porque lo explico ahora más adelante. El tema de alcohol, drogas, medicamentos, comida copiosa, sueño, somnolencia, falta de atención, oído, visión, todo, todo.
El tema del vehículo es el que menos influye en los accidentes, pero oye, vamos a ver, influye, sobre todo el neumático en buen estado, temas de suspensiones, frenos. Así que todo eso se podría corregir. De hecho, para eso están las ITV, porque como también os comentaba, si no nos ponen la ITV, aquí nadie lleva el coche a un taller hasta que no se le caen las ruedas a pedazos o se cae el coche a pedazos, eso está clarísimo. Y con respecto a la vía, volvemos otra vez a desgranar, dice, hay más accidentes con víctimas en vía urbana. Cuando dice víctimas en general, se refiere a heridos y muertos. Entonces, en poblado hay más accidentes con víctimas. Porque sí que hay menos muertos en poblado que fuera de poblado, pero hay más víctimas porque hay más atropellos, entonces hay más víctimas. Y también tener claro que los accidentes fuera de poblado son más graves que dentro de poblado. También es su lógica por el tema de la velocidad. Vale, dice que se producen más accidentes en rectas con buena visibilidad, lo que comentábamos, porque la gente se relaja y entonces ya ahí llega a la recta y es cuando coge el móvil, enciende el cigarro, etcétera, etcétera. Y causas más frecuentes la velocidad, no respetan las distancias de seguridad, las prioridades de paso, el uso indebido de la calzada, los adelantamientos, los giros prohibidos, pues todo, es decir, todo el por qué se producen los accidentes, el incumplir la normativa constantemente, que es lo que muchos conductores se sacan el permiso y ya se olvidan de que la normativa está para ello. Bien, bueno, pues ahora repasamos un poquito el tema de, no, la de la velocidad, ¿vale? Es la causa que más influye en los accidentes. A mayor velocidad, mayor riesgo de accidente, lógico. Mayores lesiones, lógico. Mayores daños, también lógico. Que respetemos en todo momento la velocidad, que cuando nos ponen una señal de velocidad máxima es por algo, no porque quieran gastarse dinero en poner una señal, aunque pensemos que es para eso, pero no lo es. Y luego, en el tema de la distancia de tensión total, distancia de reacción, distancia de frenado, aquí os llevaría directamente al tema 10 y el esquema del tema 10 viene todo, es decir, este esquema viene ahí explicado. Un poco como repaso, dice la velocidad influye en la distancia de reacción. Claro, en las distancias sí influye la velocidad. En este caso, la distancia, perdón, la velocidad no influye en el tiempo. Os lo intento explicar. Mirad, ¿yo cuánto tardo en reaccionar? Aquí lo dice, el tiempo medio de reacción está entre medio y un segundo. Es decir, vosotros vamos a ponernos que tardamos 0,75, que es el término medio o el tiempo medio de reacción. Yo vaya a 80 km hora, a 40 o a 120, tardo en reaccionar lo mismo. Mi tiempo es el mismo, 0,75. El tiempo, la velocidad no afecta en el tiempo que tardo en reaccionar, pero en ese tiempo de reacción yo recorro una distancia. Esto es lo que llama distancia de reacción. Es decir, ¿qué es el tiempo? Los segundos que tarda en reaccionar y la distancia, los metros que recorro mientras reacciono. Es decir, es lo mismo, se mide en tiempo o en segundos. Vale, pues la velocidad sí influye en la distancia de reacción. ¿Por qué? Porque en un segundo que tardo en reaccionar, por ejemplo, si voy a 80, recorro menos metros que si voy a 120. Por ejemplo, en un segundo a 50 km hora recorres 14 metros. Sin embargo, a 100 recorre 28. Ahora llega la distancia de frenado y el tiempo de frenado. ¿Afecta a la velocidad? Sí, a los dos. ¿Por qué? Porque yo voy a 100 y freno en más metros que si voy a 50. Por lo tanto, tardo más tiempo o menos tiempo. Entonces, como resumen de esto, porque si hay muchas preguntas y se fallan, la velocidad afecta al frenado, es decir, a la distancia de frenado y al tiempo de frenado, y afecta a la distancia de reacción. La velocidad no afecta al tiempo que tardamos en reaccionar. Vale. Y ahora una parte importantísima que son los grupos vulnerables. Nos van a meter también mucha caña con esto. ¿Por qué? Porque grupos vulnerables se entiende los grupos, al colectivo de vulnerables que son más propensos a sufrir accidentes. Entre ellos los jóvenes conductores. ¿Cuándo suelen producirse accidentes en los jóvenes conductores? Pues en situaciones de ocio, alcohol y con varios ocupantes. Digamos que este es el estereotipo de accidente. Fines de semana habiendo bebido y varios en el coche. Por la noche y de madrugada. En grandes ciudades y en los alrededores, claro, en el Ejido y en Almerimar, porque vamos de fiesta a Almerimar.
sobre todo en verano, Navidad y fines de semana. Y también en las rutas de ida y de vuelta al trabajo. Fijaros lo que dice aquí. Los accidentes de tráfico son la principal causa de muertes para jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Qué es lo que está diciendo? Muy simple. Que si tiramos de la estadística, resulta que mueren más chavales entre 19 y 20, entre 15 y 29 años por accidentes que por enfermedades. Así de simple. Y ojo, y es muy traumático para el entorno y sobre todo para la familia, que se ha quedado sin hijos. Entonces, señores, vamos a dejarnos de tonterías. Nos vamos de fiesta al Merimar, nos gastamos 50 euros esa noche, por ejemplo, por poner una cifra. Y vamos 4 amigos, bueno, pues que uno no beba. No es que todos tenemos que beber. Bueno, tema de drogas, cuidadín también. Venga, pues si todos tenemos que beber, pues entonces nos cogemos un taxi a la vuelta que nos vale 4 euros por persona, que 4 euros no vale una vida, ni 4 ni 4.000, pero bueno, vale. ¿Por qué se producen los accidentes en los jóvenes? Por falta de experiencia, aceptan riesgos innecesarios, se piensa que pueden con todo, exceso de velocidad, la adrenalina, el correr, no cumplen las normas, están por encima del bien y del mal, sobre todo a la edad de jóvenes, y consumo de alcohol y de drogas. ¿Vale? Entonces, todo esto que vemos aquí no es algo que le pase a otros jóvenes que no me pasa a mí como joven que soy, nos puede pasar a todos. Bueno, yo me podría salir ya de los jóvenes tranquilísimamente. Yo ya me voy al grupo de personas mayores. Vale. Mirad, las personas mayores, otro grupo vulnerable, están implicadas en un número importante de accidentes como conductores y también como peatones. ¿Mm? Sobre todo tienen más accidentes cuando van solos. Por ejemplo, las personas mayores cuando van conduciendo y van acompañadas tienen menos accidentes porque lleva a alguien llamándole la atención. Y como peatones también, por ejemplo, cuando van los abueletes con los nietos, pues van más pendientes de los semáforos a la hora de cruzar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque cuando van a cruzar, cuando van solos cruzan. Están por encima del bien y del mal también, ¿eh? Pero cuando van con los nietos, pues le están explicando al nieto, mira el semáforo, se tiene que poner en verde, oye, y tienen en ese aspecto pues muchos menos accidentes. ¿Por qué tienen mayor número de accidentes? Porque pierden capacidades psicofísicas, es decir, ven peor, oyen peor, y señores, y el consumo de medicamentos, es decir, la gente joven, la gente, perdón, mayor, es que al final están todos los días, muchos de ellos tomándose 5, 6, 7 pastillas, que sí, que están habituados a tomárselas, pero que esas pastillas, esos medicamentos, pueden muchos de ellos afectarle a la conducción. Bien, otro grupo vulnerable, los peatones. Sobre todo el peatón, el tema del atropello. También decir que no todos los atropellos son por culpa del conductor, también son muchos atropellos por culpa de los peatones. Bien, se producen más atropellos donde en ciudad, lo que habíamos antes, por eso también hay más número de víctimas, tanto heridos como muertos dentro de poblado. Si bien los atropellos fuera de poblado son más graves, eso también está claro el tema de la velocidad. En un atropello pueden sufrir lesiones muy graves, sobre todo los niños, al ser más bajitos, sufren golpes en partes vitales y en la cabeza. ¿Por qué se producen atropellos? Porque se interrumpen la vía de forma incorrecta, transitan por la calzada o cruzan de forma indebida y suben o bajan del vehículo sin observar el tráfico. Para evitar los atropellos, lo que hablábamos en el tema de la velocidad, moderar, en el tema de la velocidad, tema 2, moderar las velocidades ante situaciones en las que nos podemos encontrar, en este caso, peatones. Es decir, presencia de ellos, cuidado al hacer maniobras en zonas donde haya peatones o por ejemplo, salimos de un estacionamiento, tenemos un garaje y al salir atravesamos una acera, ¿vale? Señores, por esa acera los peatones tienen prioridad porque tú estás atravesándola al salir de un sitio privado. Entonces, mucho cuidado con eso. De noche, adaptar la velocidad dentro de la zona iluminada, no llevan el chaleco reflectante muchos de ellos cuando es obligatorio, si van fuera de poblado por la calzada, por el arcén, y entonces no se les ve y cuando los vemos los tenemos muy encima y ya a veces es inevitable o el susto es mayor, mucho cuidado, y no hacerle nunca señales a un peatón para que cruce, porque sí, a ti te puede estar haciendo caso, pero no ver otro vehículo y puede ser atropellado. Vale, y para acabar los grupos vulnerables, aquí tenemos los de dos ruedas, las bicicletas y ciclo y motocicleta, ciclomotor y motocicleta. Mirad, las bicicletas, características de, bueno, para decir que estos vehículos de dos ruedas, sea el que sea, son más vulnerables, son menos visibles, menos estables, etcétera, etcétera.
Bien, características de los accidentes de la bicicleta son causados por infracciones. Yo creo que estáis hartos de llegar a pasos para peatones y los ciclistas se piensan que metiéndose allí entre los peatones no hay problema. O llegan a un semáforo en rojo, miran y se lo pasan. No, es decir, tienen que respetar las normas. Acordaros que estaban sometidos también a la prueba de detección alcohólica, ¿vale? Su tasa era la general, la de 0,25. ¿Mm? Bueno, se producen más accidentes con ciclistas fines de semana con buen tiempo en carretera convencional. Pues claro, pues cuando la gente sale a hacer bicicleta. Precauciones, mantener la distancia lateral suficiente, acordaros de lo del metro y medio. Especial atención cuando circulemos por parques, carriles bici, etcétera, y no le hagamos señales acústicas a ningún tipo de vehículo de dos ruedas, sobre todo también a las bicicletas, para evitar que se asusten y se puedan caer. Con respecto a las motos y ciclomotores, la mayoría de accidentes ocurren en ciudad. Son normalmente colisiones de frente, es decir, frontales y frontolaterales. Es decir, el tipo mayor de accidentes con las motocicletas y los ciclomotores son frontales y frontolaterales y pues se producen pues, debido a infracciones. Tampoco respetan mucho las normas ellos y tampoco lo respetamos mucho los demás. ¿Eh? Sobre todo, respetar la prioridad en las intersecciones, sobre todo, mucha atención cuando haya poca visibilidad y mantener las distancias de seguridad con ellos. Bueno, pues con esto acabamos la primera parte, que son los accidentes de circulación, y ya nos centramos en la segunda parte en ver cómo nos comportamos en caso de accidente y algún pequeño matiz o alguna pequeña cosa interesante de los primeros auxilios.